Bueno, pues vamos a dar comienzo a la webinar. En esta ocasión tengo el gran placer, lo digo con todo el corazón y con toda la sinceridad del mundo, de poder acompañar a Juan Manuel Quintana, que es un gran amigo, un grandísimo profesional. Y esta webinar va a ir dedicada a la importancia del perito médico en el sector asegurador. ¿Por qué hemos elegido este objeto de charla? Pues bien, ha habido muchos alumnos que nos han estado preguntando, en este caso, por las salidas profesionales que tiene el máster. El máster entendemos que es un máster muy completo en el sentido de que puede ayudar al profesional médico a complementar esa actividad profesional asistencial y adquirir conocimientos para desarrollar muchas actividades como perito. Y nos vamos a centrar en este caso en concreto con respecto a la importancia que tiene el perito médico en el sector asegurador, porque el sector asegurador necesita mucho la actuación, la participación de los peritos. Pues bueno, a mí, algunos de vosotros ya me conocéis. Yo soy Israel Torres Lorente, soy coordinador del máster en valoración del daño corporal, peritaje médico legal y valoración de incapacidades que se desarrolla a través de AMIR Higher Education y soy abogado especialista en derecho sanitario. Nos acompaña en esta webinar Juan Manuel Quintana, que es también abogado, especialista en derecho mercantil y también en derecho sanitario. Sí que me gustaría, Juan Manuel, si puedes presentarte para que nuestros amigos te conozcan mejor. Bueno, ante todo eso, agradecer tu generosa presentación y, bueno, por supuesto a Mir por la oportunidad de estar aquí y a nuestra audiencia por compartir con nosotros esta tarde de jueves. Bueno, yo soy, como decía Israel, soy abogado mercantilista, especializado en Derecho de Seguros, también he sido profesor de Derecho Sanitario y luego además trabajo en un broker de seguros. Entonces, también un poco el motivo por el que Israel me ha invitado a participar en esta jornada es que puedo aportar una perspectiva desde el interior de la industria, que creo que os puede ser de interés y bueno, pues probablemente intentaré darle un punto de vista práctico para no entrar en demasiados tecnicismos legales, porque ya sabéis que cuando nos juntamos los abogados enseguida empezamos a hablar de leyes y de Yo sé. artículos y bueno, pues siempre es algo que puede parecer farragoso. Entonces vamos a intentar darle un enfoque más práctico y espero que resulte de interés. Muy bien. Pues, como estaba comentando al principio, el máster, bueno, tiene cuatro grandes facetas, ¿no? Lo que es la valoración de daño corporal, valoración de praxis médica, valoración de incapacidades y discapacidades, y luego también esos conocimientos médico-legales para que podáis implementar como médicos en vuestra actividad asistencial y os ayude a ejercer la profesión sanitaria de una manera más tranquila, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren en los que hay tantas reclamaciones. Esta webinar se va a centrar sobre todo en lo que es la valoración del daño corporal y la valoración de praxis médica, que es donde más se incide en el ámbito de los seguros de responsabilidad civil. Bien, sí. Sí, Es que tarda un poquito en pasar la diapositiva. sí, me parece que ha habido ahí algún tipo de descuadre técnico. Bueno, voy a empezar comentando un poco desde este punto de vista centrado en lo que es el perito dentro de la industria aseguradora. Es decir, no voy a entrar mucho en lo que es la parte de litigio, que eso se lo voy a dejar a mi buen amigo y compañero Israel, y, y vamos a hablar de lo que es la parte extrajudicial, es decir, qué es lo que aporta un perito a una compañía de seguros y qué es lo que una compañía de seguros busca de un perito. Entonces, empezando por lo más importante, esto como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, pues vamos a hablar de cuáles son las circunstancias en las que ahora mismo se mueve un perito médico. Y es que realmente ha habido, lo habréis notado en la profesión médica, pero también en general, un enorme cambio en el paradigma social, para empezar, en la relación médico-paciente. Es decir, nos encontramos en un entorno en el que antes el médico era una figura pues, de autoridad,
que de alguna manera pues decidía lo que se hacía, lo que no se hacía. El paciente tenía un papel menos importante, en el sentido de que era un sujeto pasivo de esa relación, y bueno, pues se ha tendido ahora a que realmente el paciente se considera a sí mismo un consumidor frente a un proveedor de servicios que es el médico. ¿Esto qué es lo que hace? Que sienta que tiene, y bueno, realmente los tiene ese derecho a reclamar. Entonces, al final, esas reclamaciones, pues es una constante el hecho de que están creciendo de manera exponencial. Y aquí estoy hablando de la praxis médica, pero también sucede en todo. Es decir, antes cuando una persona estaba en un centro comercial y se tropezaba, pues decía, vaya, he tenido mala suerte y ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Salvo que tuviera lesiones más graves o algo de este estilo. Sin embargo, ahora es muy común que todo se lleve a la reclamación y luego posteriormente en muchas ocasiones al litigio judicial. Entonces nos encontramos en un entorno en el que la reclamación es una constante. Y aquí es donde entra la necesidad del perito, sobre todo para las compañías de seguros, porque ahora el seguro es algo totalmente universalizado, cuando no obligatorio en muchos casos. Entonces, bueno, considerando cuál es la figura del perito, imagino que, bueno, pues, conocéis esta figura, pero bueno, por hacerlo sencillo, porque bueno, viene regulada en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de enjuiciamiento criminal, pero por hacerlo sencillo, la figura del perito es el experto médico que con su buen saber y entender aporta su visión, hace su informe, lo ratifica y tiene, por supuesto, la obligación de decir verdad. No solamente es una obligación en cuanto a que su prestigio como profesional está en juego, sino también una obligación legal cuando estamos hablando ya de procedimientos judiciales, por supuesto. Entonces, por supuesto, la obligación de decir verdad, como sabéis, la medicina es una ciencia inexacta, por así decirlo. Entonces, no significa que lo que el perito diga tiene que ser necesariamente lo que es la realidad de los hechos. Pero, como tiene que ser según su mejor hacer y entender, tiene esa obligación de medios, el perito, de hacer su informe lo mejor a lo que alcance sus conocimientos. Luego, bueno, luego hablaremos un poco de este entorno judicial y del papel del perito en los litigios. Como estamos hablando ahora del entorno extrajudicial, pues voy a seguir hablando de lo que es el perito dentro del entorno de los seguros. ¿Sí? ¿Puedes pasar la diapositiva? Sí. Bueno, ¿cuál es, o sea, dentro de lo que es un perito, cuál es la forma en la que el perito colabora con las entidades aseguradoras? Pues tenemos varias formas que son las más comunes. La más habitual de todas, el gabinete pericial. Es decir, el perito médico pues, ofrece sus servicios a un gabinete pericial que normalmente tiene un contrato con una o con varias grandes compañías aseguradoras. Entonces, cuando la compañía aseguradora necesita la valoración de un perjudicado que ha sufrido un daño corporal, contacta con el gabinete pericial y este tiene una lista de sus peritos de referencia. Entonces, normalmente el gabinete pericial cobra de la aseguradora y a su vez paga los honorarios del perito. Entonces, hay gabinetes periciales que pagan mejor, gabinetes periciales que pagan peor. Entonces, aquí también entra la parte, en el momento en el que un perito se quiere incorporar a un gabinete pericial, de negociar bien sus honorarios, porque realmente el perito tiene mucha responsabilidad y además de tener mucha responsabilidad, también tiene un trabajo que a veces es sencillo, porque hay veces que es sencillo, relativamente sencillo, todo es susceptible de complicarse, a veces es sencillo, pero a veces es tremendamente complejo. Y es un trabajo que no siempre está todo lo bien remunerado que debiera estar. Entonces, bueno, los gabinetes periciales son lo más habitual. Un consejo práctico que os doy, vamos, absoluto. Intentad, si os unís como peritos médicos a un gabinete pericial, huir de la exclusividad, de los contratos en los que se obliga a trabajar exclusivamente con ese gabinete pericial, porque es importante mantener una cierta independencia para poder llegar, porque se puede trabajar para varios gabinetes a la vez, y de esta manera pues llegar a un mayor número de casos. Y hay que tener en cuenta que lo más habitual es que la actividad pericial para un médico sea una actividad secundaria. Es decir, el médico pues, hace su trabajo habitual dentro de lo que es la práctica de la medicina o a lo que se dedique, y sin embargo, pues de vez en cuando sale un caso interesante o le llaman, pues actúa como perito. Es lo más común. También hay peritos que tienen tal volumen de casos que siempre se dedican a esto. Pero es conveniente el mantener independencia para poder conseguir el mayor número de casos posible y bueno, pues plantearlo de esta manera.
Luego, por otra parte, los acuerdos como asesor o perito externo. Esto es directamente con las compañías aseguradoras. Es habitual, pues, por ejemplo, un perito prestigioso, un perito muy especialista en algo, que directamente la compañía aseguradora quiera contar con él, porque es del quien se fía. Yo me fío de este perito que sé que lo va a hacer muy bien y que va a ser el que me genera confianza. Entonces, bueno, pues directamente se puede llegar a un acuerdo. A veces es con un sistema de igualas, la remuneración o por casos concretos. Esto ya depende de la compañía aseguradora y de los términos. Aquí entra, como habéis visto, igual que los gabinetes periciales, tiene mucha importancia la cuestión de la negociación. Luego, por otra parte, están los empleados de las compañías aseguradoras. Esto es menos común. Y esto es menos común por un motivo. Es decir, un perito tiene que ser independiente y objetivo. De tal manera que, claro, un perito que sea empleado en nómina de una compañía aseguradora, pues claro, no le puedes presentar a un juicio como empleado de la aseguradora intentando mantener una supuesta objetividad, te recusarían como perito. Entonces, ¿qué función tendría un perito médico empleado a tiempo completo o tiempo parcial por una compañía aseguradora con contrato laboral? Orientarlo, orientarlas a nivel interno, porque muchas veces necesita la compañía aseguradora una orientación que no le puede dar nadie que no sea médico. Entonces, cuando tiene sobre todo una compañía que esté muy especializada en temas de salud, pero incluso de cualquier otro tema, una compañía que tenga seguros de autos, si hay atropellos, pues necesita orientación muchas veces sobre temas de salud, ¿no? Entonces, eso es realmente un poco ese papel del perito médico empleado. Sí, ahí, sin lugar a dudas, en este caso, sobre todo también a mí me ocurre como abogado, yo me imagino, Juan Manuel, que a ti también, que es importantísimo en este caso la independencia del perito. Aparte que lo exige la ley, cuando nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a casos, somos un equipo con el perito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos que nuestro perito nos diga la verdad. No, en este caso, que bueno, yo ya que estoy trabajando para tal compañía o para tal gabinete, voy a barrer un poco para casa. No, lo que tiene que hacer el perito, sobre todo para poder ayudar, para poder ejercer bien su labor, es ser sincero. Y si un caso no es viable, pues esa defensa, pues no lo manifiesto, porque si no, al final lo que vamos a hacer es condenar ese caso, o la posibilidad de que ese caso quede condenado a una sentencia, incluso llegando al final a un procedimiento judicial, a una sentencia que sea desfavorable a nuestros intereses, y incluso generan más costes. Entonces es preferible que el perito, pues en ese equipo, dentro de ese equipo, se aporte esa objetividad y diga las lagunas, las dificultades que pueda tener la defensa de un asunto. Igualmente en todos los ámbitos, tanto en la valoración de daño corporal como en la valoración de praxis médica, poner de manifiesto cuáles son los hándicaps que podemos contar, ¿no?, a la hora de defender, porque muchas veces incluso es preferible llegar a un acuerdo a un mal acuerdo que a un buen pleito. Por eso es totalmente de acuerdo contigo en esa necesidad, ¿no?, de la imparcialidad del perito. Sí, por supuesto. Además hay que tener en cuenta una cosa, que es que el perito tiene una responsabilidad, sobre todo cuando ya hablamos del ámbito judicial, tiene una responsabilidad que puede ser civil, puede ser incluso penal en casos muy extremos, o disciplinaria. Dentro de su colegio de médicos puede llegar a ser incluso inhabilitado, tener consecuencias graves. Pero bueno, no me meteré mucho en eso porque me estoy centrando más en lo extrajudicial. Y vamos a hablar de esta cuestión de la orientación a las compañías aseguradoras. Esto es lo fundamental que hace un médico, un perito médico, que le contrata a la compañía aseguradora, que se orienta para establecer reservas. Esto es muy importante. O sea, las reservas es el dinero, el presupuesto que tienen las compañías aseguradoras apartado para hacer frente a los siniestros. Entonces, no puede saber cuánto apartar si no sabe cuánto valorar un siniestro con daño corporal. Luego, por otra parte, valorar los siniestros y determinar las indemnizaciones. Esto es fundamental, ya sea con exploraciones propias, informes propios o valorando la documentación médica. De todo esto voy a hablar ahora en mayor profundidad. Luego, aparte, prestar apoyo cualificado en negociaciones, porque, bueno, pues cuando estamos en el terreno extrajudicial, muchas cuestiones son cuestiones de negociar entre las partes. Entonces, para poder negociar con solvencia necesitas elementos argumentales sólidos. Y si no eres médico, pues difícilmente vas a poder argumentar cuestiones médicas con la solidez que requiere. Y por último, prevenir el fraude, porque el fraude es algo muy común y solamente un médico lo puede detectar cuando estamos hablando de cuestiones puramente médicas.
no sé si se ve en la diapositiva. Sí. Sí, perfecto. Estábamos hablando de eso, las reservas de seguros, los seguros, ¿no? Como decía antes, son la cantidad económica que aparta la aseguradora para hacer frente a la posible indemnización. Hasta que se determina cuál es exactamente la cuantía, pues por lo pronto, cuando se da parte a la aseguradora de que hay un siniestro, que puede ser de cualquier tipo, una mala praxis médica, un atropello, alguien que le ha caído un contenedor de barco encima, lo que sea, pues cuando se da parte a la aseguradora, ya reserva una parte porque dice, voy a tener que indemnizar, no sé exactamente cuánto es, y necesita saber más o menos, ¿no?, por dónde va a ir la cosa. Luego hay otro tipo de reservas, porque también, bueno, algunas son por requisitos de solvencia, requisitos legales, reservas matemáticas, pero a efectos de lo que es el perito médico, lo que os interesa son estas reservas para indemnizar siniestros. Realmente, claro, las reservas es un dinero que, como se tiene que apartar, para las compañías aseguradoras es un pasivo, es un dinero que se convierte en ilíquido, que no pueden disponer de él porque lo tienen que guardar. Entonces es un poco problemático el tema del cálculo. Y este cálculo solamente se puede hacer con precisión cuando estamos hablando de daño corporal por un valorador, por un perito médico. Porque al final, claro, la precisión aquí es importante, porque uno puede tener la tentación de hacer una reserva enorme de muchísimo dinero diciendo, bueno, así no me pillo los dedos con la cuantificación de este siniestro, y bueno, pues la reserva la hago muy alta y así siempre va a haber dinero para indemnizar si nos condenan, si se judicializa o lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que si la reserva es muy alta, le estás restando liquidez a la compañía aseguradora. En cambio, si es demasiado baja, puede haber un problema, porque realmente la aseguradora no cuenta con tanto dinero reservado y guardado en sus balances para hacer frente a este siniestro, que lo sacará de otra partida, que se organizará como sea, pero bueno, le genera un descuadro. Entonces, por eso es importante la precisión, y eso lo da un perito médico. Y luego, por último, también, bueno, comentar eso de los daños personales. Bueno, eso es, la parte, digamos, del perito médico se dividiría en dos, ¿no? La valoración de lo que es, pues, ya sea de praxis o valoración puramente médica, y la valoración de daño corporal en base a baremos y demás, que esto también hablará Israel en más detalle, pero bueno, esto sería un poco lo fundamental. Y por último, los comités de siniestros. Esto es algo que tienen gran parte de las aseguradoras y muchos brokers también. Yo en particular trabajo en un broker, creo que los brokers deben tenerlo también. Y es una cosa interesante, porque un comité de siniestros lo que permite es tener un equipo multidisciplinar con abogados, con médicos, que se reúne pues, semanalmente, eso es normal, y valora qué siniestros hay. Se coge la lista de siniestros y entonces se valora pues, cuánto dinero hay que aportar para cada uno, qué previsión hay de cómo se desarrolle uno o el otro. Entonces esto me parece fundamental y bueno, pues es una salida laboral importante para un perito médico, el ser parte de un comité de siniestros de una aseguradora. Sí, para ello desde luego es fundamental el controlar muy bien el baremo. Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, así es. De hecho, es esa parte que estábamos hablando, el tema de valorar los siniestros y determinar las indemnizaciones. Es decir, para empezar, hay que valorar cuando nos encontramos ante un siniestro, que hay unos daños personales, una persona que ha sufrido lesiones, hay cuestiones que un médico debe determinar, que son si se ha producido realmente, si hay unas lesiones reales o realmente ni nada, y si, bueno, en fin, la cuestión fáctica. Sí. O el paciente que finge, ¿no? El paciente que es simulador. Detectar el simulador, eso hablaré también de la parte del fraude. Entonces hay que detectar si se ha producido realmente, porque a veces incluso puede llegar a haber algún tipo de siniestro, pero que los daños personales realmente no se hayan materializado en nada. Luego, por otra parte, la gravedad que revisten estos daños, que es lógico, pues determinar el alcance de los daños, la estabilización de las secuelas, todo este tipo de cuestiones, las consecuencias directas e indirectas, por ejemplo, ya no solamente a nivel de lo que son los daños físicos, sino los días impeditivos, que esa persona no ha podido trabajar, todo ese tipo de cosas que se indemnizan por las compañías aseguradoras. Entonces también es parte de la valoración. Y también que no es lo mismo la valoración que se hace, y esto con el tema del baremo pues está todo determinado, no es lo mismo lo que sea de incapacitante una lesión en una persona joven que en una mayor. O sea, todo esto, ahí entra el valorador del daño corporal. Y eso me refería con la cuantificación de los términos económicos. Al final, aunque sea un poco crudo decirlo, las personas, los daños que sufrimos, nuestro cuerpo físicamente, tiene un precio. O sea, es un poco duro decirlo, pero es así. O sea, está cuantificado. Que la cosa vale un dinero. Y todo se puede traducir
aunque luego sea una cosa un poco compleja, pero todo se puede traducir a una cifra económica. Y es necesario, porque si no, no se puede indemnizar. Una aseguradora lo único que puede hacer es prestaciones económicas. Entonces, de alguna manera tiene que tener una referencia. Y ahí está la cuestión de la propuesta de indemnización. La aseguradora siempre presentará una propuesta de indemnización cuando esté cubierto y no esté excluido el siniestro, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí es donde es necesaria la orientación del perito. Dentro de este ámbito, a mí me parece también interesante, que yo creo que coincides conmigo, en lo que son los conocimientos que necesita el perito en medicina legal, dado que muchas veces, incluso en comisiones de siniestros, yo he participado en comisiones de siniestros y muchas veces, sobre todo en cuestiones de valoración de praxis, se analiza también ese nexo de causalidad y muchas veces pues a lo mejor, oye, pues aquí se está reclamando por un daño desproporcionado, y ahí el médico tiene que analizar y valorar si ese daño desproporcionado se da o no se da. Entonces ahí es fundamental que el perito médico, para hacer una buena orientación del asunto, un buen análisis y hacer llevar al final a un informe de orientación que indique la viabilidad o no viabilidad de la defensa del caso en vía judicial, el tener esos conocimientos de cara a ya ir estableciendo los cimientos de esa estructura de defensa, ¿verdad? Totalmente. Es un punto clave. O sea, por un lado, el tener un dominio de las cuestiones puramente médicas, y en particular la identificación del nexo causal, porque al final es la clave. Es decir, que el siniestro es la causa de la lesión y eso lo tiene que determinar un médico. Y luego la cuestión de los baremos. El saber hacer los cálculos es fundamental, es algo muy demandado. No todo el mundo lo sabe hacer bien y, digamos, alguien que domine los baremos, desde luego no le va a faltar trabajo. Sí. Luego, bueno, la cuestión del apoyo cualificado en negociaciones. Esto es lo que mencionaba antes. El mundo del seguro siempre parece desde fuera un poco cuadriculado. Es decir, esto es la indemnización que corresponde, esto se valora así, tal y cual. Pero desde dentro es un mundo de negocios en el sentido de negociación, de tú a tú, de decir, esto es lo que ofrece la aseguradora, estamos conformes, no estamos conformes. De hecho, cuando hay un broker de por medio, porque el broker es un intermediario entre el asegurado y la aseguradora. Entonces, es una firma, una empresa que trabaja para hacer esa labor de intermediación. Entonces, también intermedia los siniestros. De tal manera que, en mi caso, por ejemplo, gran parte de mi trabajo es negociar con las aseguradoras, tanto a la hora de suscribir pólizas como a la hora de los siniestros. Entonces, hay veces que la aseguradora, la propuesta de indemnización que hace es demasiado baja. Entonces hay que tener la posibilidad de poderlo rebatir y decir, creemos que es demasiado baja por esto y por esto, habría que considerar esta otra cuestión y, bueno, pues hacerlo de esta manera, ya sea a través de un broker como somos nosotros o como también es en el caso del propio paciente, o sea, el propio asegurado. Por sí mismo puede negociar con la aseguradora sin llegar a litigar. Pero bueno, muchas aseguradoras pues directamente van a aprovechar un poco esa posición que tienen de decir, bueno, pues o litigas o no te hago ni caso. Pero esa es la cuestión, la de las negociaciones. Entonces, la aseguradora tampoco puede decir las cosas de manera... O sea, la propuesta de indemnización que haga una aseguradora en materia de daño corporal nunca puede ser sin justificar. O sea, siempre tiene que estar basada en una valoración médica. De tal manera que ahí es donde el médico da apoyo cualificado en las negociaciones. Es decir, oye, pues esto corresponde mayor indemnización o corresponde menor indemnización en base a estos criterios médicos, lo más objetivos posible. Entonces, eso hace que la negociación sea razonable, porque de la misma manera que tienes aseguradoras, que siempre uno tiene, porque al fin y al cabo no todo el mundo es aseguradora, pero todo el mundo es asegurado de alguna manera. Entonces, claro, uno tiene la percepción siempre de que la aseguradora quiere pagar lo menos posible y entonces pues va a ser siempre un poco esa parte quizás un poco injusta. Pero muchas veces es al revés. O sea, hay muchas veces que es el reclamante el que está pidiendo algo totalmente fuera de toda lógica y es importante que la aseguradora pueda contraargumentar diciendo, no, mira, esto es así, porque según el baremo, porque según las lesiones acreditadas, porque según las declaraciones y la documentación médica, lo que corresponde de la forma más objetiva posible es esto. Y se huye un poco de las subjetividades. Porque siempre alguien perjudicado va a decir, es que a mí me duele mucho, y usted no lo está valorando. Pues se intenta valorar cuestiones dentro de que hay un punto de inexactitud lo más objetivas posible. Y esto beneficia a ambas partes. Al final la aseguradora, su negocio es, bueno, pues asumir un riesgo y lo tiene que asumir y eso implica que si hay siniestro, pues lo tiene que pagar, si está cubierto y no está excluido en la póliza. Y entonces tiene que ser justo para ambas partes.
Luego la parte de la prevención del fraude. Esto es algo fundamental. O sea, hay mucho fraude, siniestros, y no hay que pensar que solamente estamos hablando de un fraude que afecta pues, a, pues eso, a las aseguradoras de forma, pues no sé, los seguros de accidentes o de salud o cosas de estas. Es muy común, por ejemplo, que afecte a empresas que tienen flotas de vehículos, furgonetas o de mensajería, cosas así, gente que se le tira adelante y simula un atropello. Sí. Esta empresa, como es una empresa grande, va a tener un seguro que lo va a respaldar, de tal manera que como se van a querer quitar de líos, va a ir directamente al seguro y me van a pagar. Entonces, el siniestro simulado es algo muy común, por desgracia cada vez más común. Entonces ahí es fundamental, absolutamente fundamental el perito médico, que vea la documentación médica que porte el reclamante y que a su vez también pueda hacer una exploración con esos criterios un poco también de valorar y de detectar el fraude. O sea, hay un caso que tanto Israel y yo conocemos bien porque, bueno, pues es un caso que conocemos de primera mano, de una persona que decía que, bueno, pues tenía unas lesiones impeditivas en la mano y que entonces que no podía hacer vida normal porque en la mano pues la tenía totalmente inmóvil y, bueno, pues efectivamente estaba viendo el perito médico y no la movía. Y luego en un momento dado decía, ah, sí, vale, perfecto, pues puede firmar aquí no sé qué. Y se despistó y podía firmar perfectamente. Pues eso Sí. es lo que detecta un perito médico, ¿no? Es una de las cosas que detecta cuando hay algún tipo de fraude. Y luego la correlación entre siniestro y lesiones. Es decir, el nexo causal es fundamental, porque puede haber siniestros que se hayan producido de verdad, que no sea un fraude de antemano, pero que el perjudicado diga, bueno, voy a hacer negocio de esto, voy a conseguir un enriquecimiento injusto. Entonces, pues eso, un caso típico, pues una persona que está en una tienda y le cae una caja de sombreros encima. Se ha producido un siniestro, se ha caído una caja de sombreros de manera accidental. Luego aparece con un escrito de su abogado diciendo que, bueno, que poco menos que se ha quedado medio paralítica la persona porque le ha caído una caja de sombreros encima. Claro, al final haces un estudio y dices, no, no hay ninguna correlación entre esta caja de sombreros y lo que me está contando esta persona, ¿no? Eh, Al final, bueno, pues son intentos de decir, ya que he sufrido este pequeño accidente leve y hay un seguro detrás, pues intentar sacar algo de ahí. Y es muy importante que el perito médico pues detecte eso, si hay un nexo causal real y el grado de causalidad. Precisamente la simulación en accidentes de circulación fue un mal endémico muy importante a la hora de establecer el cálculo de indemnizaciones, pero tanto para las compañías de seguros como incluso los procedimientos judiciales. Yo recuerdo que hace años cuando empecé a ejercer, pues hace ya 16, 17 años, y por lo que se conoce como el latigazo cervical, era muy fácil pues, que una persona, por poco tiempo que estuviese, pues salir, en este caso pues se hubiese generado una secuela, sacar una indemnización por ello, pero poco a poco, bueno, pues en este caso las clínicas médico-forenses se dieron cuenta de que al final las personas cada vez fingían más, eran situaciones que eran muy complicadas de establecer. No tanto a lo mejor el nexo causal, porque sí, son accidentes que generan ese tipo de daños, pero claro, solamente había de referencias el dolor. No había una prueba objetiva que pudiese indicar si realmente se había producido ese daño o no se había producido ese daño. Entonces, la credibilidad de las personas en una situación donde la picaresca prima siempre, pues poco a poco el sistema judicial, que tiene en muchas ocasiones tiene vida propia, fue pues poco a poco pues, minorando esas indemnizaciones de cara un poco pues, a hacerlo lo más justo posible, porque en el fondo al final, como bien decías, todos somos asegurados de una manera o de otra y al final esa situación va en detrimento de todos los asegurados. Suben las pólizas de seguro, suben los gastos y así de esa manera todos al final terminamos pagando de un sistema que necesita esa estabilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo precisamente con el nuevo baremo hay un apartado específico que regula los latigazos cervicales y es importantísimo que el perito conozca bien cuál es la manera en la que se tiene que atender a ese tipo de lesiones, a ese tipo de reclamaciones,
con el fin de determinar bien cuál es la indemnización que corresponde, ¿no? Y tanto para un lado como para otro, porque yo ciertamente, a ver, un perito perfectamente puede trabajar para reclamar a una compañía de seguros, es lógico, ¿no? Al igual que un abogado también lo puede hacer sin ningún tipo de problemas, es algo perfectamente legítimo. Pero sí es importante que el perito sepa dónde se está metiendo y cómo tiene que trabajarlo. Porque, claro, si un paciente tiene una expectativa de un enriquecimiento en base a ese daño que ha sufrido, si luego al final ese enriquecimiento está mal valorado, pues al final ese paciente, pues, o ese cliente que va a tener ese perito, pues puede convertirse en un grave problema, ¿no? Para el perito. Y ahí sí es una situación que, desde luego, la prevención del fraude, el perito es fundamental. Sí, bueno, pues en este caso, eh, siguiendo al hilo del anterior, estamos hablando de una situación en la que los peritos son fundamentales para las compañías de seguros, bien sea trabajando para gabinetes periciales, trabajando de manera autónoma, incluso trabajando dentro de la propia institución. Es fundamental. Es una tarea, una función que es fundamental dentro de la compañía. Y yo como abogado especialista en derecho sanitario, es que lo percibo en el día a día, porque es importante tener en tu equipo a ese perito que te ayude, que tenga esos conocimientos y que te ayude en ese equipo, pues, a establecer tanto, bien sea una situación adecuada para llegar al mejor de los acuerdos, o establecer la mejor estructura de defensa con la finalidad de llevar un procedimiento a lo mejor de los resultados posibles. Para ello, yo entiendo que es fundamental la formación del perito médico. Y en relación con las compañías de seguros, esa formación tiene que incidir principalmente en los siguientes aspectos: en el control y el dominio de los informes periciales y del análisis de casos, ¿no? Esos informes de orientación que te ayuden a saber bien cuál es la función del perito para la compañía de seguros, qué es lo que se espera, cuál es el trabajo que tiene que implementar ese perito para ayudar a la compañía de seguros a establecer esas reservas, a que un caso, a que un siniestro esté bien controlado y no suponga un problema para esa compañía. Luego, igualmente, también saber establecer esos cimientos, esa estructura a la hora de analizar el caso, y que sirvan ya, pues, saber la viabilidad o no viabilidad tanto de hacer una reclamación como de realizar esa defensa, o que ciertamente la mejor resolución de ese siniestro sea un buen acuerdo. Igualmente, también controlar perfectamente los informes de valoración de daño corporal. Eso es fundamental. Saber controlar el conocido nuevo baremo es muy importante. Es curioso que el nuevo baremo lleva en funcionamiento desde el 1 de enero de 2016. Estamos hablando de un baremo que, si bien es una modificación del Real Decreto Legislativo anterior, el 8/2004, sin embargo, esas modificaciones han sido tan amplias que, si bien sí que utiliza la misma estructura de valoración de los daños, sin embargo, implementa tantísimos cambios que los peritos, incluso los peritos que desarrollaban antes funciones de peritos valoradores del daño corporal, necesitan esa actualización y controlar bien el baremo. Entonces, hoy por hoy es fundamental, y existe, a pesar de que llevamos ya 5 años con el nuevo baremo, existe muchísima necesidad de peritos dentro de las compañías de seguros. Y luego también esa necesidad también incide en lo que es los informes de análisis de praxis médica. Es muy importante que el perito conozca la elaboración de una praxis médica, y no solamente desde el punto de vista de, oye, yo conozco bien cómo este perito, o sea, cuál es la actuación médica que ha elaborado este perito, perdón, este médico que estoy, o esta actuación médica que estoy analizando. Sé perfectamente cuál es la praxis, sé que lo ha hecho de una manera correcta, o ha habido cierto error, o ha habido cierta problemática, sé muy bien cómo atenderla, pero es importantísimo que el perito médico tenga esos conocimientos de medicina legal, que conozca muy bien
lo que son esas distintas doctrinas jurídicas, prácticamente casi todas son judiciales, pero bueno, son extraídas en este caso, del derecho comparativo de otros países. Y es fundamental, porque a la hora de leer una demanda, a la hora de valorar la estructura de defensa que va a realizar el abogado que va a presentar la demanda, en la que tú vas a aportar un informe pericial, pues es muy importante saber lo que es un daño desproporcionado, lo que es el error de diagnóstico, porque no es lo mismo el error de diagnóstico desde el punto de vista clínico o lo que es desde el punto de vista de la medicina, que desde el punto de vista legal. Entonces, son dos ejemplos de la importancia, ¿no?, que necesita esos conocimientos el perito médico. La importancia del perito médico viene establecida igualmente en la ley. Ya desde el punto de vista sin entrar en materia de judicial, es decir, ya previamente en la fase extrajudicial de la resolución de un siniestro, de un conflicto, en el que una persona está reclamando por un posible daño, ya la propia ley establece cuál es esa importancia. Primero, la ley de 50/1980 del contrato de seguro establece en el procedimiento del artículo 38 un sistema, en este caso para valoración o reclamación de seguros de daños, establece un sistema precisamente para intentar evitar la judicialización de los procedimientos, de las reclamaciones. Y cuando una persona presenta una reclamación, la compañía de seguros establece en este caso una valoración de ese posible daño, para lo cual necesita, por supuesto, un perito que haga esa valoración. Si la persona no está de acuerdo con esa indemnización que se le está ofreciendo, cada parte tiene que aportar un informe pericial. Y entonces ahí estamos hablando ya de que se necesitan 2 peritos para intentar llevar a buen puerto esa problemática. Si esos peritos no se ponen de acuerdo, se puede designar un tercer perito que, en este caso, pues analizando el asunto, pues intente llevar a una concordia esos dos informes periciales. Igualmente también el nuevo baremo de valoración del daño corporal, la ley 35/2015, establece en su artículo 37.1, simple ejemplo, lo que es la importancia del perito médico. Y establece que la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante un informe médico ajustado a las reglas de este sistema. Es decir, se necesita un informe de un perito que conozca bien el baremo, sepa bien utilizarlo, sepa bien implementarlo al caso concreto que tiene que analizar y lo desarrolle de una manera adecuada. Son 2 ejemplos muy claros de cómo nuestro ordenamiento jurídico entiende que la figura del perito médico es fundamental. Y eso solamente en la parte de la reclamación extrajudicial, en este caso de cuando se produce un siniestro. Si nos vamos ya a la parte judicial, en este caso todas las normas procedimentales de las distintas jurisdicciones, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de procedimiento contencioso administrativo, la ley reguladora del procedimiento social, todos establecen la importancia que tiene el perito en el seno de un procedimiento judicial. Por ello es muy importante y son, en este caso, y creo que sirva esta webinar como un buen ejemplo del amplio abanico de posibilidades que ofrece el máster a la hora de implementar una nueva actividad perfectamente complementaria con la actividad asistencial que puede desarrollar el alumno. Bien, pues en este caso no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. De momento en el chat no hay ninguna. Yo también una cuestión que sí que me han preguntado bastante un poco en relación con esto, sobre todo eso es una duda muy habitual. Me suelen preguntar mucho si tiene un paciente reclamante, una persona que está reclamando a una compañía aseguradora, la obligación de dejarse explorar por el médico perito de la aseguradora. Entonces, esto es un tema interesante, porque aunque en realidad
no tiene obligación, lo que sucede es que ya esto el legislador lo ha previsto y para evitar que se obstaculice la labor del perito para luego aplicar los intereses moratorios del artículo 20, porque el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro establece unos intereses moratorios muy duros y muy altos para evitar que se dilate la indemnización de los siniestros. Entonces, para evitar la picaresca de que alguien le diga todos los días al perito de la aseguradora que le viene mal la exploración y demás, y entonces así se cumplan estos intereses moratorios y la aseguradora tenga que pagar más, pues para evitar esa picaresca está regulado de tal manera que al final, si no coopera el paciente o perjudicado, no cuenta el plazo de efectos de estos intereses moratorios. O sea que de esa manera no se puede aprovechar de la falta de colaboración. Al final se supone que el perjudicado debe tener interés en que se agilice la tramitación de un siniestro para recibir su indemnización. Sí, igualmente se da la situación en la que si en ese tipo de circunstancias en las que un paciente no permite ser explorado por un perito, incluso el juez puede entenderlo como que todo lo que diga el perito en su informe lo da en este caso por fiel, ¿no? Por exacto. Igualmente lo que pone de manifiesto la parte contraria resta credibilidad, ¿no? Porque está ocultando, en este caso, una prueba de cara a poder valorar debidamente cuál es la lesión que tiene esa persona. A mí me pasó en un procedimiento judicial en el que bueno, llevábamos bastante tiempo para que, en este caso, el reclamante, yo defendía al médico, y habíamos solicitado la valoración del paciente. En este caso, el perito entendía que era importante. Nosotros intentamos, vamos, nos pusimos en contacto con el abogado contrario, a través también del procurador. Oye, nuestro perito necesita valorarlo, el juez lo ha aceptado y necesitamos para concluir ya el informe. Es que lo único que falta es la valoración del paciente. Empezaron a darlos largas, no hacían más que darnos largas. Ya próximos, en este caso, a la audiencia previa, que es la fase judicial en la que se propone prueba, nosotros aportamos el informe pericial poniendo de manifiesto que había sido imposible la valoración del reclamante porque no habían colaborado. Tuvimos la suerte en este caso que el paciente fue al acto de la audiencia previa, algo que no suele ser habitual, pero sí sirvió en este caso para que el propio juez le diera una buena reprimenda al paciente, porque claro, cuando nosotros pusimos de manifiesto en primer momento, ¿no? Como una cuestión previa, señoría, ocurre lo siguiente. Hemos puesto de manifiesto la necesidad de esa exploración, hemos intentado por activa y por pasiva ponernos en contacto, establecer una fecha para esa exploración, pero es que todas han sido evasivas, ya hasta el punto en el que hemos llegado a la audiencia previa. Y llegó el juez y dijo, usted es el paciente, ¿no? Pues mire, que sepa usted que la ley establece esto. Entonces, si usted no deja ser explorado, ¿qué está usted intentando ocultar? Tiene usted muchas posibilidades de perder el juicio simplemente por algo tan absurdo como no permitir ser explorado por la otra parte, cuando la otra parte tiene su derecho. Y ya la otra persona cambió la cara. No, bueno, es que fue por temas de trabajo, pero no, señoría, no se preocupe, ahora mismo fijamos una fecha. Y sí que los jueces lo tienen muy en cuenta, que es una manera de ocultar información, y ocultar información no solamente al abogado, al perito, a quien estás realmente ocultando información es al juez, para poder establecer una sentencia justa, ¿no? Pues están preguntándonos por aquí en el chat si la duración del máster. El máster tiene una duración de un año lectivo, ¿vale? Terminaríamos en mediados de junio del año que viene, ¿vale? También nos preguntan si hay parte práctica en el máster. Sí, el máster se compone de una primera parte teórico-práctica y luego una parte práctica, ¿vale? Para que los alumnos puedan adquirir bien esos conocimientos con el análisis de casos en los que ellos van a realizar un informe pericial, ¿no? Luego, esta pregunta es interesante, esta que nos preguntan de si es necesario tener experiencia asistencial como médico para realizar un buen trabajo como perito. Pues aquí hay una cuestión. La ley lo que obliga es a que el perito tenga la titulación adecuada. Es decir, que teniendo la titulación de médico se puede ejercer como perito. ¿Cuál es el problema? Que, claro, al final el perito, digamos que su informe tiene un valor probatorio un poco relativo. Es decir, su valor probatorio al final es valorado por el juez.
de tal manera que si una de las partes tiene un perito que no tiene experiencia o que no es especialista en la materia objeto del juicio, y sin embargo la otra parte tiene un especialista con mucha experiencia, el problema es que al final, estando en el ámbito judicial, pues digamos puede quedar su informe, puede quedar un poco, pues eso, desvalorado, ¿no? Es decir, al final tiene más peso el del especialista que tiene más experiencia y demás. Porque en los informes periciales al principio además se pone qué es lo que a uno le acredita como perito, qué titulación tiene, qué experiencia tiene en la materia objeto de litigio. Entonces, siempre es conveniente tener experiencia y especialidad, pero no es un requisito legal obligatorio. Es verdad que lo piden, por ejemplo, en las listas de los colegios. No sé si en todos, pero o sea, los peritos judiciales, o sea, los que requiere y los peritos que requiere el juez, que los designados por el juez, lo que hace es que el juzgado se los pide al colegio de médicos. Le dice al colegio de médicos, necesito un perito de esta especialidad, lo que sea. Y entonces el colegio de médicos coge una lista a la que se puede apuntar cualquier colegiado y de ahí pues sale el perito. ¿Qué sucede? Que algunos colegios, para intentar profesionalizar la figura del perito, ya están estableciendo una serie de requisitos, de tener formación específica, de tener una antigüedad, o este tipo de cuestiones. Esto sabrá mejor Israel que yo, pero en principio es así. Entonces, no es un requisito legal, pero sí es recomendable tener experiencia o especialidad o una formación muy específica en algo, o sea, algo que te convierta en mejor perito que el contrario. Esto es a nivel de recomendación, pero a nivel de requisito legal no es obligatorio. Sí. Eso, no obstante, con respecto al tema de la praxis médica, cuando se analiza la praxis médica, sí muchas veces pues los jueces tienden a valorar determinados aspectos, ¿no? En este caso, como pues bueno, pues la experiencia, tanto el tiempo de trabajo, incluso muchas veces a lo mejor yo he visto situaciones en las que se ha valorado el lugar de trabajo. Pero, sin embargo, en lo que es la valoración del daño corporal, no es necesario, porque ahí lo que estamos hablando es que se valora cuando el perito ha analizado y aplicado de una manera correcta ese baremo, ¿no? El antiguo o el nuevo baremo, ¿no? Según proceda conforme al tiempo de aplicación. Entonces, sí que es una circunstancia que sí que es importante, no obstante, al no ser un requisito legal, yo me he encontrado situaciones en las que hemos acudido a un procedimiento judicial con un perito que tenía menos experiencia, o por lo menos peinaba menos canas que el perito contrario, y sí que simplemente con un análisis correcto, adecuado del caso, sí ha sabido valorar bien el asunto y el juez ha atendido más a ese informe pericial que al contrario, ¿no? En este caso, por haber sabido aprender a analizar y a valorar bien el supuesto de hecho que se le plantea, ¿no? En ese caso. Claro, No obstante, sí que es muy importante la experiencia porque también te va a ayudar en ese análisis de la praxis, ¿no? Son situaciones en las que se habrán encontrado quizás más en el día a día, en el que esos estudios que han estado realizando a lo largo de su carrera profesional, pues saben analizarlo de una manera mejor, se van a encontrar más cómodos, claro, pero no es un requisito. es eso que sucede en cualquier oficio, es decir, al Sí. final siempre pues, la veteranía es un grado y cuando alguien te ve con poca experiencia, pues digamos que tienen como un cierto prejuicio. Pero al final, o sea, las palabras de una persona tienen el valor del fundamento que las sostiene. Entonces, Eso es. si en un informe pericial las conclusiones, los razonamientos, los argumentos son claros y son sólidos, aunque no se tenga mucha experiencia, el juez eso lo va a valorar y lo va a ver. Y a lo mejor la otra persona pues, puede tener mucha experiencia, pero a lo mejor divaga, es un poco más abstracto en sus planteamientos y entonces al final te lo llevas de calle, por así decirlo, ¿no? Teniendo menos experiencia. Entonces tampoco, digamos, tiene que ser algo determinante y de hecho, pues eso, como no es un requisito legal, pues adelante con ello, pero bueno, es algo a considerar. Sí, sí, sí. Nos pasa también como abogados, ¿verdad? Yo recuerdo de los primeros juicios que hice y era un tema bastante complejo, era un tema en este caso de derechos reales, pero lo que pasa es que yo había encontrado, como buen ratón de biblioteca, había encontrado ahí una sentencia que nos podía servir mucho, parecía que el caso estaba perdido. Y encontré ahí un buen argumento de cara a ganar el procedimiento.
Y me acuerdo que cuando llegamos al juicio, el perito, mi perito, me comentaba, oye, pero ¿sabes quién es el abogado contrario? Yo la verdad que soy muy malo para los nombres y lo desconocía. Digo, pues no lo sé. Es fulanito de tal. Bueno, ese perito, o sea, ese abogado es buenísimo. Ese abogado es, bueno, es tremendo, tiene un despacho en no sé dónde, gana muchísimo, gana no sé. Pues claro, no sé. Yo la verdad que al principio me hacía un poco pequeño. Pero luego viendo en este caso cómo se iba desarrollando el juicio y de hecho hasta le veía hasta nervioso al abogado contrario como diciendo, no me esperaba yo esta artimaña. Y al final, bueno, pues oye, el procedimiento se ganó. Fue curioso, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces la veteranía se ve como un grado, ¿no? Luego nos preguntan también en Lidia por aquí cuánto se puede ganar como perito. Aquí, ciertamente, sí que depende de bastantes cosas. No hay una tabla o un baremo de honorarios establecido. Por lo tanto, depende de varias cosas. La primera de ellas, si por ejemplo vas a trabajar para una compañía de seguros, lo ideal es aceptar en este caso en este caso el baremo de honorarios que tienen ellos, ¿no? Ellos están acostumbrados a trabajar con unos baremos bueno, ciertamente por el hecho de que esa compañía de seguros no digo que vaya a garantizar, que te vaya a garantizar trabajo, pero sí te va a ayudar mucho a tener más casos y demás. Entonces sí es importante, ¿no? Porque además también las compañías de seguros establecen esos rangos de precios no con el fin de ahorrarse dinero, sino también un poco por tener ese orden a la hora también de tanto establecer los gastos que van a tener en cada procedimiento, en cada siniestro, etcétera. Entonces, ahí sí es importante. Luego también puede ocurrir pues, que sea un particular el que te pida ese informe pericial. Entonces, van a depender de muchas cosas. Lo principal en ese caso es que tú te valores primero, hagas un estudio del caso, cobres por ese estudio del caso. Oye, mira, yo como perito tengo claro que para meterme en faena primero voy a cobrar 100, 200, 300 euros para hacer ese análisis de ese primer informe que me ayude a analizar el caso y ver si es viable o no es viable. Y una vez que ya has estudiado el tema, pues, oye, este tema me va en profundidad, me va a llevar a estudiarlo, pues, X tiempo, ¿no? Y a lo mejor ya en base a eso, pues establecer un presupuesto para ese cliente, ¿no? Pero bueno, es que realmente no hay un baremo como tal. No obstante, piensa, Lidia, que a nada que hagas un informe o sea, lo bueno que es que es una actividad que es perfectamente complementaria para tu día a día dentro de la actividad asistencial. A nada que hagas un informe al mes, estamos hablando de 12 informes al año. Esos 12 informes al año, cobrando 1.500 euros, pongamos así más o menos una media, no me quedo muy lejos, ¿verdad? Juanma, más o menos en torno a 1.500 euros. Más o menos podría ser la media de informe pericial, luego depende si hay ratificación en el juzgado y otros factores, pero en una media podríamos estar hablando de una cifra en torno de eso. Sí, entonces estamos hablando de un incremento de tu patrimonio importante. Entonces, ciertamente sí es una actividad bastante importante y aparte que es una actividad, la pericial, que yo lo veo en el día a día de mi profesión, que veo que a los médicos, sobre todo cuando se meten dentro de este mundo, les gusta mucho, porque es algo que es de su día a día profesional, pero algo distinto. Es una labor muy parecida a los detectives, en analizar el caso, el ver realmente qué es lo que ha ocurrido aquí, si realmente ha habido una desviación, no ha habido eso, analizando praxis, si no ha habido una desviación, cómo puedo defender a una persona. Imaginaros defender a una persona en una vía penal. Claro, oye, esto impone mucho porque que esta persona puede ir a la cárcel. Pero claro, conociendo en este caso los principios elementales que tiene nuestra jurisdicción penal, un perito ya sí se atreve. Entonces, por eso sí es importante conocer bien esa rama de la actuación del perito, ¿no? Y igualmente la valoración de daño corporal. Son trabajos que se realizan, que se necesitan, en este caso, conocimientos médicos y conocimientos, por supuesto, de la valoración a través del baremo. Entonces, es una actividad que yo creo que es muy interesante para vosotros.
Bueno, además es también gratificante porque esto es un paralelismo que tiene tanto el oficio de abogado como el de perito médico. Es que tiene un punto de desafío intelectual. Es decir, al final, en un procedimiento, en un juicio, cuando se tiene que ratificar un informe, hay preguntas de los abogados, hay preguntas a lo mejor del perito contrario y al fin y al cabo es tu informe contra el suyo. A veces son coincidentes, pero bueno, muchas veces es tu informe contra el suyo. Entonces es un debate apasionante entre médicos sobre estas cuestiones que al final, pues eso, tiene ese punto de desafío intelectual, de reto, de duelo, que también tiene la abogacía. O sea, el abogado también se está batiendo intelectualmente contra el abogado contrario, todas sus herramientas y con todas sus armas. Y eso es algo bonito porque yo creo que la medicina, lo que es la práctica asistencial y demás, por supuesto, el desafío intelectual es enorme, pero no es tanto un duelo, porque no estás, en principio no estás en competencia con otro, ¿no? Pero aquí es un médico contra otro, pues eso, en un duelo de caballeros. Entonces es interesante. Sí, 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 sí. Bueno, los procedimientos judiciales, desde luego, cuando hay careos, es interesantísimo. Es muy, muy, muy interesante. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y de hecho también el punto de los careos, que es el tema de cuando dos peritos están ratificando en el juzgado, uno a la vez que el otro, y entonces, digamos, debaten sobre el asunto, ¿no? El juez hace preguntas y se las hace a los dos y demás, también es el momento en el que los abogados nos echamos un poquito a temblar, porque muchas veces es el momento en el que empiezan los peritos a divagar un poco sobre abstracciones médicas, sobre teorías, sobre cosas que a veces alejan un poco del asunto o incluso pueden ser contraproducentes. Pero también es algo importante que debe aprender un perito, es a tener cuidado de no ponerse la zancadilla a sí mismo y entrar en contradicciones, ¿no? Pero, pero eso es un tema interesante. O sea, al final, un juicio en el que hay peritos médicos y cuando hay careos y cuando hay cosas de este tipo, se convierte en eso, en un debate interesantísimo y en una tertulia interesantísima, tanto para los propios médicos que participan como para los abogados y la gente que lo está viendo. Sí, 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 sí. Incluso hay, yo me he encontrado con peritos que con muchísimos años de ejercicio dentro de la actividad pericial y que les he dicho, oye, tengo pensado solicitar que tu ratificación o que la rectificación de los peritos sea a través de careo. Y les cambia la cara. Porque no todos los peritos controlan bien la sala, no todos los peritos controlan bien los careos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la formación del perito también en ese ámbito, ¿no? En esa rama. Conocer esos trucos para desarrollar bien un careo, para tener esa capacidad de convencer al juez que el criterio que tú estás exponiendo es el acertado, ¿no? De cara a la resolución de un procedimiento judicial. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Cuando, claro, se caen del pedestal, ¿no? En este caso el perito cuando me dice, careo, uy, no, 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 no. Hombre, es que mira el informe pericial del contrario, si es que no tiene sentido. Ya, bueno, pero no, pero mejor no, mejor no. O sea que sí, es curioso, es curioso. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Así que vamos a dar por concluida ya la webinar. De hecho, pues justo, una hora de duración, que era lo que nos habían comentado, era lo esperado. Y no obstante, bueno, pues cualquier tipo de cuestión, de pregunta que tengáis, nos tenéis a vuestra disposición. Podéis poneros en contacto a través de Amir y nosotros encantadísimos por poder ayudaros y poder resolver las dudas que tengáis. Así que nada, muchísimas gracias, Juanma. Nada, Un muchas gracias placer como a siempre. vosotros. Eso, para mí es todo un honor estar aquí y eso, y todo un placer encontrarnos y poder hablar de estas cosas. Y bueno, sobre todo eso, muchas gracias tanto a Mir como a nuestros asistentes, que espero que les haya resultado de interés. Sí. Y nada, ya queda poco para empezar el máster, con muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, ¿verdad? Y nada, y bueno, pues lo dicho, cualquier duda, lo que sea, aquí nos tenéis y os esperamos. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Próxima. Hasta luego.